Este hombre japonés acababa de sonreírme dulcemente en inglés, pero 5 minutos después, creyendo que no entendía, susurró en japonés: «Este viejo tonto ni siquiera sabe cómo sostener los palillos del sushi». No sabía que yo había vivido en Kioto durante 2 años y que dominaba el japonés mejor que él. El hecho de que le respondiera en el mismo idioma hizo que el prometido de mi hija palideciera y guardara silencio para siempre. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde tú estás ahora. Los ojos de Kenji recorrieron mi comedor como un agente inmobiliario haciendo una tasación mental. Y fue entonces cuando lo sentí por primera vez, algo afilado y turbio bajo su encantadora sonrisa. La expresión duró quizá 2 segundos antes de que su atención regresara a mi hija Sara, su mano encontrando la de ella sobre la mesa. Pero yo lo había visto. 35 años enseñando a estudiantes universitarios me habían entrenado para detectar la deshonestidad. Y aquello se sintió como ver a un alumno inventarse una cita bibliográfica esperando que no la revisara. Aquella mañana había conducido hasta el barrio japonés y encargado $200 de sushi en Kura, el lugar al que iba desde los años 90. Había limpiado la mesa de caoba, colocado la porcelana de hueso de mi madre, acomodado las bandejas de servir con precisión. Sara me había llamado 3 días antes, su voz llena de un brillo que no había escuchado en años. «Papá, voy a llevar a alguien realmente importante. Creo que te va a encantar». Tenía 32 años. Después de que su última relación terminara mal hacía 2 años, la había visto refugiarse en el trabajo, en rutinas seguras. Esta nueva ligereza en su voz me hizo pedir extra de hamachi. Ahora Kenji estaba sentado frente a mí, con la postura perfecta, su blazer azul marino caro pero no ostentoso. Había llegado con una botella de sake que probablemente costaba más que mi factura de electricidad. La presentó con ambas manos y me agradeció la invitación con la mezcla exacta de respeto y calidez. Sara prácticamente irradiaba felicidad a su lado, con los dedos enredados en su brazo como si por fin hubiera encontrado algo sólido después de años de mantenerse a flote. «Señor Thompson», dijo Kenji mientras dejaba los palillos sobre la mesa. Noté, con cierta torpeza, que lo sostenía como alguien que había aprendido en vídeos de YouTube y no en cenas familiares. «Sara me contó que usted enseñó literatura japonesa en Berkeley por más de 3 décadas. Debe haber sido un trabajo fascinante». «Tuvo sus momentos», respondí mientras le servía sake en su taza siguiendo el protocolo tradicional, observando si él sabía devolver el gesto. Lo hizo, pero su ejecución fue ligeramente incorrecta. El ángulo estaba mal. «Tu inglés es excelente», comenté. «¿Cuánto tiempo llevas en Estados Unidos?» «Unos 8 años ya», respondió, ampliando su sonrisa. San Francisco se sintió como hogar de inmediato. La energía de aquí, las oportunidades en finanzas. Trabajo como analista senior en Greenfield Partners, en el centro. Nos encargamos de gestión de portafolios y estrategias de inversión para individuos de alto patrimonio. Sara sonrió con orgullo. Kenji es modesto. Maneja cuentas valuadas en millones. El sector financiero aquí es competitivo, continuó Kenji. Pero he construido una posición estable. Creo en la seguridad, en planificar el futuro. El legado familiar importa. Legado familiar. La frase cayó de forma extraña, como una nota equivocada en una melodía. No construir un legado, sino legado, como si fuera algo ya existente, algo que pudiera obtenerse, no crearse. Lo observé mirar la habitación de nuevo, su mirada deteniéndose en la pintura vintage de paisajes de California sobre la consola y en la estantería de nogal que mi padre había construido. Cuando elogió los buenos cimientos de la casa y su potencial de inversión, sentí que mi mandíbula se tensaba. No dijo se siente como un hogar o se percibe la historia aquí, sino potencial de inversión. Deliberadamente fingí torpeza con mis propios palillos, dejando caer un trozo de atún sobre el plato. Era teatro. Había pasado 2 años en la Universidad de Kioto en los 90. Viví con una familia anfitriona en un barrio tradicional. Aprendí a usar palillos antes de poder escribir mi nombre en hiragana.
pero quería que él estuviera cómodo, que creyera que había engañado al viejo profesor con su encanto superficial. El gesto no me costaba nada y su sonrisa agradecida me lo dijo todo. Pensó que me había engañado. Sara me apretó la mano. Sé que esto es rápido, papá, pero cuando lo sabes, lo sabes. Kenji me hace sentir segura, apoyada, y te respeta muchísimo. Insistió en que te lo dijéramos a ti primero antes que a nadie. Miré su rostro, vi la felicidad allí, y recordé cuando le enseñé a usar palillos cuando tenía 7 años. Ella reía frustrada, dejando caer edamames por toda la mesa, y yo era paciente, alentador. Ese recuerdo, sus pequeñas manos esforzándose, su confianza en mí, se sentía ahora como un peso al lado de este momento. Lo aprecio, les dije, levantando mi taza de sake. Por los nuevos comienzos. Brindamos. El teléfono de Kenji vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y algo cruzó su expresión. Molestia, quizá preocupación, antes de recomponer su máscara. Disculpen. Llamada de trabajo. Debo atenderla. Se levantó y caminó hacia la puerta corrediza de vidrio que daba a mi pequeña terraza. El trabajo nunca se detiene en finanzas, dijo. Sara se inclinó hacia mí en cuanto él salió, dejando la puerta apenas entreabierta. ¿Ves? Es tan dedicado. Eso es lo que amo de él. Toma la responsabilidad en serio. Asentí, pero mis ojos se quedaron en aquella puerta medio abierta, en la espalda de Kenji mientras recorría la estrecha terraza con el teléfono pegado a la oreja. A través de la rendija podía escuchar el murmullo de su voz, el ritmo de sus palabras, y algo en mi pecho se volvió completamente inmóvil, porque el idioma que escuchaba no era inglés. Era japonés. Las palabras llegaban claras a través del aire de la tarde, cada sílaba perfectamente audible. Ella había aceptado a regañadientes, pero lo que yo tenía eran sospechas circunstanciales, análisis de líneas de tiempo y advertencias vagas de dueños de restaurantes. Nada que Sara no pudiera descartar como prejuicio, como su padre siendo sobreprotector y desconfiado. Necesitaba pruebas concretas, documentos, verificación, evidencia que no pudiera discutirse. Abrí mi computadora y escribí en Google, investigador privado, área de la Bahía de San Francisco. 3 búsquedas después, estaba leyendo reseñas. Un nombre aparecía una y otra vez con calificaciones de 5 estrellas. Marcus Webb es detective del Departamento de Policía de San Francisco. Discreto y minucioso. La tarifa fija anunciada en línea era de $3.500 por una investigación de antecedentes estándar. 2 semanas de trabajo. Tomé mi teléfono. El futuro de Sara valía infinitamente más que $3.500. La cafetería que Marcus Webb eligió estaba en el distrito financiero. Un lugar anónimo y concurrido. Él lucía exactamente como debería lucir un detective retirado. Unos 50 y tantos años, cabello gris cortado al ras, ojos que evaluaban todo. Nos sentamos en la esquina del fondo. Había llevado una carpeta con lo que había recopilado, la línea de tiempo, la información de la visa, los datos que había verificado. Llevo 20 años haciendo esto, dijo Marcus, revisando mis notas. La mayoría de las verificaciones de antecedentes de un prometido salen limpias. Quizá algunos problemas menores. Pero usted está preocupado por algo específico. Se casa con ella 2 meses antes de que expire su visa de trabajo. La coincidencia es demasiado conveniente. Marcus asintió lentamente. El fraude migratorio es federal. Si esto es lo que sospecho, está hablando de alguien que podría enfrentar consecuencias serias. Necesito saber con qué estamos lidiando. ¿Puede averiguarlo? Justo para eso me contratan. Me confirmó su tarifa, $3.500, paquete estándar, 2 semanas de trabajo. Le escribí un cheque por 1.500 como depósito. Me advirtió. A veces los clientes no soportan lo que encontramos. ¿Está preparado para eso? Prefiero conocer la verdad fea que creer una mentira bonita. Mientras Marcus trabajaba, yo continué con mi propia investigación. En la biblioteca accedí a Pacer,
la base de datos de cortes federales y a los registros civiles de California. Busqué Kenji Yamamoto más San Francisco más casos civiles. Encontré 2 fallos en reclamos menores, $4.200 a una compañía de tarjetas de crédito en junio del año 2023 y $3.800 a una empresa de préstamos personales en septiembre de ese mismo año. Ambos sin pagar. Fotografié los registros con mi teléfono y los agregué a mi carpeta de evidencias en casa. Las fechas eran importantes. Los fallos eran anteriores a Sara. La crisis financiera de Kenji existía antes de que él pusiera a mi hija en la mira. Una semana después, me detuve en una cafetería del distrito de la Misión para almorzar. La barista, una joven cuyo gafete decía Yen, preparó mi café. Noté que miró mi pin de exalumno de la Universidad Estatal de San Francisco y comentó que ella había asistido brevemente. Conversación casual, nada significativo, hasta que mencioné que mi hija estaba por casarse con alguien que trabajaba en finanzas. Kenji Yamamoto, dije. Su rostro se congeló. La sonrisa desapareció. Después de un largo momento, dijo con cautela. Yo conocí a un Kenji Yamamoto. Si es el mismo, tenga cuidado. 10 minutos después salió a su descanso. La esperé. Cuando regresó, me contó su historia. Jennifer Chon. Esta vez se presentó formalmente. Había salido con Kenji durante 8 meses en el año 2023. Él le había pedido prestados $5.000 para una supuesta emergencia familiar en Japón, prometiendo devolver el dinero en 3 meses, y luego desapareció por completo. Cambió su número, la bloqueó en redes sociales. Ella intentó un reclamo en la Corte de Pequeñas Demandas. Ganó, pero él no tenía bienes de dónde cobrar. Me dijo que su madre necesitaba una cirugía, dijo Jennifer, con una risa amarga. El seguro no la cubriría. Ese dinero era para mi posgrado. Él lo prometió. Me miró directamente. Era tan encantador, tan convincente, hasta que consiguió lo que quería. No fuiste tonta, le dije. Fuiste amable. Él explotó eso. Si se va a casar con mi hija, tal vez debería advertirla. Es muy bueno haciendo que la gente le crea. La agradecí, le pagué el almuerzo y me fui pensando en los patrones. El préstamo, los fallos impagos, las insinuaciones sobre apuestas de Hiroshi. Kenji se estaba ahogando financieramente y Sara era su salvavidas. Marcus llamó el día 12. Tengo hallazgos preliminares. ¿Puede venir a mi oficina? Su espacio en Soma era pequeño, profesional, con paredes llenas de archivadores. Extendió fotos sobre su escritorio, tomas de vigilancia de Kenji entrando a un edificio sin rótulos en Oakland. 3 noches distintas en 2 semanas. Las marcas de tiempo mostraban 11 de la noche, medianoche, 1 de la mañana. Este edificio lo conocemos, dijo Marcus. Centro de apuestas ilegal, póker de apuestas altas, en su mayoría clientela asiática, operaciones solo en efectivo. Su sujeto va ahí también, a veces 3 noches por semana. Colocó más documentos, saldos de tarjetas de crédito por $35.000. Préstamos personales por $22.000. Y luego, con cuidado. Mi fuente en esa comunidad dice que debe dinero a los operadores de póker. Unos $10.000, quizá más. No son personas a las que convenga deberles. ¿Qué tan desesperado está? Pregunté. Lo suficiente como para tomar malas decisiones, como casarse por estatus migratorio y esperar que la herencia del padre de su prometida resuelva su problema. Marcus sacó hojas impresas. Encontré esto en un foro de inmigración. Usuario Tokyo Finance Guy 4.5, publicado hace 6 meses. Me deslizó las páginas. Leí el hilo. Necesito consejos. Mi visa H1B expira en 1 año. Mi empleador no patrocina la residencia. Estoy saliendo con una ciudadana estadounidense. ¿Qué tan rápido el matrimonio conduce a la Green Card? ¿Cuál es el mínimo de duración del matrimonio antes de que un divorcio no parezca sospechoso? Las respuestas hablaban de líneas de tiempo, leyes de bienes mancomunados,
Consideraciones de herencia. La respuesta de Kenji: entendido. Así que matrimonio más paciencia igual a estatus permanente más estabilidad financiera. El cálculo era explícito, escrito, público, rastreable por direcciones IP que Marcus había confirmado, coincidiendo con el departamento de Kenji. Esa noche me senté en mi estudio con todo extendido frente a mí. Fallos judiciales que demostraban irresponsabilidad financiera. El testimonio de Jennifer Chan estableciendo un patrón de fraude. Fotos de vigilancia documentando su adicción al juego. Publicaciones en foros revelando intención premeditada de cometer fraude migratorio. $67.000 en deudas documentadas. Probablemente más que no había descubierto todavía. Ya no era circunstancial. Era procesable. Pero mostrarle todo esto a Sarah sería contraproducente. Me acusaría de sabotear su felicidad, de contratar a un investigador para destruir su relación, de ser un padre controlador incapaz de dejarla crecer. Estaba enamorada. Y el amor hace que la gente defienda lo indefendible. Necesitaba otro enfoque. Paciencia. Más observación. Dejar que Kenji cometiera errores mientras yo documentaba todo. Eventualmente, Sarah vería las grietas en su actuación. Eventualmente, la verdad sería innegable. Cerré la carpeta. Mañana continuaría como si nada hubiera cambiado. Los planes de boda, el padre comprensivo, el colaborador generoso, mientras esperaba el momento perfecto para que mi hija viera quién era realmente el hombre del que se había enamorado. La parrillada fue en casa de Linda Morrison, en Oakland, una colega de Sarah, una mujer alegre que había organizado la reunión para celebrar el inicio del verano. Sarah insistió en que fuera. «Papá, todos quieren conocerte. Y Kenji estará ahí. Así podrán convivir bien esta vez». Llegué con una botella de vino y mi mejor expresión de padre amable. El patio estaba lleno de compañeros de trabajo de Sarah, música saliendo de bocinas exteriores, el olor de hamburguesas y pollo asado llenando el aire. Kenji estaba cerca de la parrilla con el brazo alrededor de la cintura de Sarah, riéndose de algo que alguien había dicho. Me vio, levantó su cerveza en señal de saludo, la imagen perfecta del prometido devoto. Conversé con algunas personas, ayudé a acomodar comida en las mesas, observé a Kenji moverse entre el grupo. Mencionó su carrera en finanzas del centro a 3 personas distintas, habló un poco de la boda en septiembre, interpretó su papel a la perfección. A media tarde, su teléfono sonó. Yo estaba cerca de la entrada de la cocina llevando un tazón de ensalada de papa cuando vi que revisó la pantalla. Su expresión cambió por un instante, algo agudo y urgente, antes de que le sonriera a Sarah y señalara el jardín. Llamada de trabajo. Vuelvo en un momento. Sarah asintió con indulgencia. Es tan dedicado. El jardín estaba a unos 6 metros de donde yo estaba, separado por una pérgola cubierta de rosas, pero lo suficientemente abierto para que se escuchara. Dejé la ensalada de papa, acomodé utensilios que no necesitaban ser acomodados y escuché. Japonés, claro y sin filtros. Teesi, escúchame. Solo un poco más. Esta americana ingenua realmente cree que la amo. La voz de Kenji tenía diversión y desprecio. El sexo es tolerable, pero lo demás es agotador. Todos sus sentimientos, su necesidad constante de atención. Pero septiembre no está lejos. Mantuve mis manos firmes sobre los cubiertos. El padre, viejo tonto sentado sobre una fortuna. Su casa en el distrito de Richmond vale al menos $1 millón. Revisé los registros de propiedad. Sus ahorros de retiro, probablemente $500,000 más por todos esos años enseñando. Después de casarnos, obtengo la Green Card, espero un año para evitar sospechas y entonces pido el divorcio. Ley de bienes mancomunados de California, la he estudiado a fondo. Significa que me quedo con la mitad de todo lo que ella gane durante el matrimonio. Con su salario, eso es más de $70,000 por un año fingiendo estar casados. Mi visión se estrechó hacia la pérgola, una rosa roja brillante entre las hojas verdes. Mejor aún, continuó Kenji, su voz ahora casi eufórica,
Si el viejo se muere mientras todavía estamos casados y Sara hereda, legalmente tengo derecho a una parte de esa herencia como propiedad comunitaria. Ya verifiqué esto con formularios legales en línea. Cuanto más lo pienso, más brillante me parece el plan. Pago mis deudas de juego. ¿En cuánto estamos ahora? 71.000. Y regreso a Tokio con dinero en el bolsillo. Mi padre finalmente me respetará. Risa. Fácil, confiada, triunfante. Ella nunca lo verá venir. Ninguno de ellos. Para esta fecha, el próximo año, tendré residencia permanente y suficiente dinero para empezar de nuevo. Ella se quedará con su corazón roto y su cuenta vacía. La llamada terminó. Lo escuché guardar su teléfono, acomodarse la ropa y respirar hondo antes de volver a la fiesta. Cuando regresó al patio, su sonrisa fue cálida, su mano encontró de inmediato la de Sara. Ella se inclinó hacia él, confiada y feliz. Yo llevé la ensalada de papa a la mesa, la dejé con cuidado, sonreí cuando Linda Morrison me agradeció e hice una broma sobre las porciones. Por dentro estaba catalogando cada palabra de Kenji, americana ingenua, viejo tonto con una fortuna, 1 año y luego divorcio, bienes mancomunados, herencia, deudas de juego de 71.000, planes para volver a Tokio. Al finalizar la tarde, mientras los invitados se despedían, abracé a Sara, estreché la mano de Kenji, noté cómo su agarre era confiado, sin preocupación, y entonces dije con naturalidad: Sara, recuérdame, ¿cuándo te vas a reunir con mi abogado? Debemos actualizar esos documentos familiares. Sara frunció el ceño. ¿Qué documentos? No has mencionado nada. Cosas de planificación patrimonial. Nada urgente, solo mantenimiento rutinario. Lo hablamos esta semana. La sonrisa de Kenji se congeló un instante. Sus ojos se agudizaron. ¿Planificación patrimonial? Todo está bien, señor Thompson. Lo miré con firmeza. Todo está bien. Solo soy prudente. Usted entiende la importancia de la preparación legal, supongo, dado su trabajo en finanzas. Algo pasó entre nosotros. Reconocimiento. Cálculo. Precaución. Luego su encanto volvió de inmediato. Por supuesto. Muy sabio. Conducí de regreso a casa a través del tráfico del East Bay, repasando la conversación en mi mente. Ya no era solo falta de respeto. Era fraude premeditado con una estrategia legal específica. Había estudiado las leyes matrimoniales de California, calculado escenarios de herencia, planeado el tiempo del divorcio al detalle. Mi hija no era su amor. Era un trámite y una cuenta bancaria. En casa, me senté en mi estudio y abrí una nota en mi teléfono. Escribí todo lo que él había dicho, palabra por palabra en japonés, luego la traducción al inglés, lo guardé con marca de tiempo y ubicación. Después abrí el navegador y busqué California Family Law Attorney, San Francisco. El primer resultado: Richard Fletcher, Esquire, Family Law and Asset Protection, 30 años de experiencia, oficina en el centro. Reseñas sólidas elogiando su minuciosidad, su pensamiento estratégico, su éxito protegiendo los bienes de sus clientes. Anoté su número. El martes por la mañana llamaría para una consulta. Kenji creía que lo había planeado todo. Investigó leyes, calculó cronogramas, identificó vulnerabilidades en su objetivo. Pero nunca se había enfrentado a un padre que había pasado 3 décadas enseñando estrategia mediante un análisis cuidadoso del lenguaje y la cultura. Había cometido un error crítico: hablar japonés para revelar su plan. El verdadero juego apenas comenzaba. La oficina de Richard Fletcher ocupaba el 15º piso de un rascacielos del distrito financiero, con vistas a Marquette Street. El martes por la mañana llegué con mi carpeta de evidencias, de 3 pulgadas de grosor, llena de documentación. Fletcher tenía 58 años, el cabello gris recortado con precisión, ojos agudos detrás de gafas de montura metálica. Es fiscal convertido en especialista en derecho familiar. Señaló las sillas de cuero. Señor Thompson mencionó posibles preocupaciones de fraude respecto al matrimonio de su hija. Abrí la carpeta.
Mi hija Sara va a casarse con Kenji Yamamoto en septiembre. Creo que él la está usando para obtener estatus migratorio y ganancias financieras. Le expuse todo. La cronología de la relación. Ambas conversaciones en japonés que escuché, con mis traducciones. El informe del investigador Marcus Webb, los registros judiciales mostrando sentencias impagas, el testimonio de Jennifer Chan sobre el fraude del préstamo de $5.000, capturas de pantalla de publicaciones en foros que discutían estrategias de matrimonio para conseguir la Green Card. Fletcher leyó todo sin interrumpir, tomando notas en un bloc legal amarillo. Cuando terminó, dijo: «Señor Thompson, en 30 años de práctica en derecho familiar, he visto explotación calculada. Esta es una de las más metódicas». Él investigó las leyes de bienes gananciales, planificó cronogramas y eligió a su hija por sus ingresos y sus bienes. ¿Podemos protegerla legalmente? Sí. Un acuerdo prenupcial correctamente redactado neutralizaría toda su estrategia, pero ella debe aceptarlo y él tiene que firmarlo. Esa es la complicación. Fletcher explicó con precisión el sistema de bienes gananciales de California. Sin un acuerdo prenupcial, todo lo que Sara ganara durante el matrimonio pertenecería por igual a ambos cónyuges. Su salario de $145.000 significaba que Kenji podría reclamar alrededor de $72.000 después de un año, además de la mitad de cualquier apreciación de su apartamento en Oakland, potencialmente $30.000 a $50.000 en este mercado. Si yo moría durante su matrimonio y ella heredaba mi patrimonio, él tendría derecho legal a una parte como bien ganancial. Así que su plan es completamente viable legalmente. Eso es lo que lo hace peligroso. El acuerdo prenupcial es su línea de defensa. Fletcher propuso una estrategia de dos frentes. Redactar el acuerdo prenupcial más completo posible, protegiendo todos los bienes prematrimoniales de Sara, sus ingresos futuros y cualquier herencia. Incluir disposiciones de que, si el matrimonio terminaba dentro de 3 años, Kenji no recibiría nada, ni bienes, ni manutención, ni reclamos. Segundo, comenzar a sembrar dudas a través de amigas de confianza de Sara, preparándola para considerar protección legal sin la presión directa de un padre, lo cual podría activar una lealtad defensiva. El prenupcial será una prueba, añadió Fletcher. Si él se niega a firmarlo, sus intenciones se vuelven obvias. Sus honorarios eran de $450 por hora, con un total estimado de $8.500 para la redacción, revisiones y consultas. Le extendí un cheque de $5.000 como anticipo sin dudarlo. Redacte la protección más fuerte posible. El futuro de mi hija vale cualquier costo. Fletcher prometió un borrador inicial en una semana. Durante los días siguientes, implementé su estrategia secundaria. Linda Morrison, compañera de trabajo de Sara, almorzaba los martes en un café del distrito de la Misión. Esa semana, llegué al mediodía, pedí un café y fingí sorpresa cuando Linda entró. «Walter, ¿qué haces en este vecindario? Cita con el dentista cerca de aquí. Únete». Hablamos de Sara y la boda. Le pregunté su impresión de Kenji, manteniendo un tono casual, preocupado como padre, no acusatorio. Linda fue diplomática, pero honesta. «Es encantador, muy encantador. Pero Sara mencionó que ha estado haciendo preguntas sobre tu familia, tu casa, tus finanzas, sus perspectivas de herencia. Se siente menos como conocerlos y más como una investigación. Mi ex hizo eso antes de proponerme matrimonio», añadió tras una pausa. Resultó que tenía deudas de juego muy serias. Si alguna vez escuchas algo preocupante sobre su pasado, su estatus migratorio o sus asuntos financieros, ¿se lo mencionarías a Sara? No es una sospecha, solo información de amiga a amiga. Por supuesto, dijo Linda, visiblemente inquieta. Quiero que entre a esto con los ojos abiertos. Días después, Sara pasó por la casa para mostrar muestras de invitaciones de boda. Yo había dejado mi tableta en la encimera, mostrando un artículo titulado Señales de fraude matrimonial, cuando el estatus migratorio impulsa las relaciones. La colocación era deliberada, pero parecía accidental. Sara lo notó. «Papá, ¿por qué estás leyendo sobre fraude matrimonial por inmigración?»
La hija de un colega pasó por una situación terrible el año pasado, dije con voz neutral. Conoció a alguien con visa, se comprometieron rápido. Resultó que él la usaba para obtener la Green Card. Le costó mucho emocional y financieramente. Me hizo pensar en proteger a las personas que amamos. Ese no es Kenji, dijo Sara. Pero su voz tenía un leve matiz de duda. Estoy seguro de que no lo es, cariño. Pero la protección legal antes del matrimonio es inteligente siempre. No tiene nada que ver con confianza. Todo tiene que ver con prudencia. La dejé reflexionar. Si Kenji te ama, también querrá que estés protegida. Ella no respondió, solo miró las muestras de invitaciones con un poco menos de entusiasmo que antes. A finales de mayo, recibí por correo electrónico el borrador preliminar de Fletcher. 20 páginas de fortaleza legal. El apartamento de Sara seguiría siendo propiedad separada. Todos sus bienes prematrimoniales, protegidos. Ingresos futuros y herencia, blindados. Si el matrimonio terminaba dentro de 3 años, Kenji recibiría 0 bienes, 0 manutención, 0 reclamos. La nota adjunta decía: este acuerdo neutraliza toda su estrategia financiera. Si lo firma, la has protegido. Si se niega, lo has desenmascarado. Hice anotaciones en los márgenes, sugerí reforzar la cláusula de protección de herencia y luego abrí mi calendario. Conté hasta principios de julio, 2 meses antes de la boda planeada para septiembre. Invitaría a Sara y a Kenji para una conversación familiar importante. Presentaría el acuerdo prenupcial, no como una acusación, sino como una protección estándar para cualquiera con bienes significativos al casarse. Le envié un correo a Fletcher. Esto es excelente. Finalicémoslo para mediados de junio. Necesitaré orientación para presentárselo a mi hija sin alejarla. Respondió en minutos. Prepararé los puntos clave. Recuerde, no está atacando su elección. Está protegiendo su futuro. Hay una diferencia y lograremos que ella la vea. Cerré la laptop. Las piezas estaban en su sitio. La confianza de Kenji era su debilidad. Creía haber planeado todo, investigado cada ángulo, anticipado cada obstáculo, pero nunca había enfrentado a alguien que amara a Sara más de lo que él deseaba su dinero, y eso lo cambiaba todo. Llamé a Sara a mitad de semana. Quiero que tú y Kenji vengan a cenar el domingo. Hay algo importante que debemos hablar antes de la boda. Mi tono fue serio, pero tranquilo. Ella aceptó, con voz incierta. El domingo llegó. Preparé una comida simple, nada elaborado como en nuestra primera cena. Esto era negocios, no celebración. La mesa del comedor tenía 3 vasos de agua y una carpeta de cuero con el acuerdo prenupcial de Fletcher. No había vino. Quería que todos tuviéramos la mente clara. Llegaron a las 6. Sara parecía esperanzada, quizá pensando que era una reconciliación. La sonrisa de Kenji estaba en su lugar, pero sus ojos iban y venían hacia la carpeta de cuero. Listo, percibía que algo pasaba. Cenamos. Charla ligera. El clima, el trabajo, la logística del lugar de la boda. Cuando recogimos los platos, puse la carpeta en la mesa y la abrí. Sara, Kenji, he consultado con un abogado de derecho familiar. Antes de cualquier matrimonio que involucre bienes significativos, es práctica estándar tener protección legal. Gire el documento hacia Sara. He mandado preparar un acuerdo prenupcial. El rostro de Sara pasó por varias expresiones: confusión, sorpresa, dolor. Papá, ¿un prenupcial? Esto protege tus bienes, cariño. Tu departamento en Oakland, tus ahorros, tus ingresos futuros, cualquier herencia mía. Todo esto seguirá siendo tuyo sin importar lo que pase en el matrimonio. La máscara encantadora de Kenji se quebró, su mandíbula se tensó. Señor Thompson, esto se siente extremo. Sara y yo nos amamos. Estamos construyendo una vida juntos. Los acuerdos prenupciales son para personas que no confían entre sí.
Son para personas prudentes, respondí con voz calmada, casi de profesor. Los ingresos de Sara superan los 145.000 anuales. Tiene propiedades. Sin protección, la Ley de Bienes Gananciales de California significa que cualquiera con quien se case puede reclamar la mitad de todo lo que gane durante el matrimonio. Esto no se trata de confianza. Es una realidad legal. Está tratando nuestro matrimonio como una transacción comercial, dijo Kenji, con un filo en la voz. Lo estoy tratando como lo que legalmente es, un contrato con implicaciones financieras importantes. Kenji se levantó, la silla raspó el piso. Esto es insultante. Está insinuando que me caso con Sara por dinero. Es discriminatorio. No le pediría esto a un prometido estadounidense. Seguí sentado, observando cómo sus nudillos se volvían blancos al aferrarse al borde de la mesa. Se lo pediría a cualquiera que se case con mi hija, sin importar su nacionalidad. Hice una pausa deliberada. Pero ya que lo menciona, su visa H-1B expira en noviembre, ¿no es así? 4 meses después de su boda planeada para septiembre. Su rostro palideció. ¿Qué tiene eso que ver con nada? Solo observo que el momento es conveniente. Casarse con una ciudadana estadounidense permite ajustar el estatus migratorio. Eso es información pública. Sara nos miraba, herida y confundida. Papá, ¿estás sugiriendo? Hablé con suavidad. Sugiero que, antes de un compromiso tan importante, asegurémonos de que las intenciones de todos estén claras y todos estén protegidos. La voz de Kenji subió. Esto es manipulador. Está usando su dinero para controlarla. Dejé que el silencio se extendiera un momento. Luego dije, en japonés. Se mantiene igual, porque es japonés. Su rostro quedó en blanco. El recordatorio de que yo entendía japonés, de que no era el anciano ignorante de sus conversaciones telefónicas, lo golpeó como agua fría. Cambié de nuevo al inglés. En Japón, el concepto de preservar la familia, es decir, los bienes del hogar y el linaje, se toma muy en serio. También existen los acuerdos prenupciales. Así que no pretendamos que esto es una peculiaridad estadounidense o un signo de desconfianza. Es sabiduría universal. Eso es diferente, logró decir Kenji. ¿Sí? Los ojos de Sara estaban llenos de lágrimas. Papá, no puedo creer que estés haciendo esto. Me estás obligando a elegir. No te estoy obligando a elegir nada, cariño. Solo le estoy pidiendo a Kenji que demuestre que su amor no depende del acceso a tus bienes. Si realmente te ama, firmar esto no cambia nada. Dejé que la implicación flotara en el aire. Si se niega. Deslicé el documento hacia ellos. Léanlo con cuidado. Hablen entre ustedes. Que el propio abogado de Kenji lo revise, de hecho, lo recomiendo. Pero entiendan que esto no es opcional. Si te casas sin esta protección, no puedo apoyar la boda ni financiera ni emocionalmente. Esa es mi decisión final. La noche terminó mal. Sara se fue llorando. Kenji la sostuvo por los hombros, lanzándome una mirada de puro odio. Me quedé en la puerta viendo cómo se alejaban en el coche. La carpeta del prenupcial ya no estaba. Se la habían llevado. Eso era algo. Mi teléfono vibró. Fletcher. ¿Cómo fue? Escribí. Tomó el anzuelo. Ahora veremos si es lo bastante inteligente para firmar o lo bastante desesperado para negarse. Las piezas del ajedrez estaban en posición. Ahora solo quedaba esperar el siguiente movimiento de Kenji. 3 días de silencio, el periodo más largo que Sara y yo habíamos pasado sin hablar desde que se fue a la universidad. Revisé mi teléfono constantemente, luchando contra el impulso de llamarla. Escuchaba la voz de Fletcher. Paciencia, paciencia. Día 4, finalmente llamó. Su voz estaba tensa, distante. Papá, hemos hablado sobre el acuerdo prenupcial. Kenji no lo firmará. Esperé. Dice que es racista. Que me estás tratando así porque es japonés,
porque es inmigrante. Se siente insultado y faltado al respeto. Escuché las palabras de Kenji saliendo de la boca de Sara, sus puntos de conversación, su manera de plantear el tema. ¿Y qué piensas? Creo que es insultante para él. Como si no confiaras en mi juicio. Confío en tu juicio sobre el carácter de las personas. No confío en que todos muestren su verdadero carácter desde el principio. El acuerdo prenupcial no se trata de Kenji personalmente. Se trata de protegerte legalmente. Pero dice que no exigirías esto a un prometido estadounidense. Sara, ¿firmarías un acuerdo prenupcial si te casaras con alguien con muchos más bienes que tú, para proteger a ambas partes? Ella dudó. Supongo que tendría sentido. Entonces, ¿por qué no tiene sentido cuando eres tú quien tiene bienes que proteger? No tuvo respuesta. Más tarde esa noche, volvió a llamar. Kenji piensa que deberíamos posponer la boda. Dice que no puede casarse con una familia que no lo respeta. Noté el error táctico de inmediato. ¿Posponer hasta cuándo? No dijo exactamente. Solo hasta que las cosas estén mejor entre ustedes. Sara, tu boda está planeada para septiembre. Su visa de trabajo expira en noviembre. Si pospones más allá de septiembre, ¿qué pasa con su estatus migratorio? Eso no tiene nada que ver, dijo a la defensiva. Solo quiere que nuestro matrimonio comience en buenos términos. Estoy seguro de que eso dijo. Pero piensa en el momento. Colgó frustrada, pero percibí la duda entrando. 2 días después llamé a Linda Morrison. Le expliqué sin revelar toda mi investigación que estaba preocupado por la situación financiera y la visa de Kenji. Linda aceptó compartir lo que había escuchado en el trabajo, naturalmente como amiga. Esa tarde, Linda se encontró con Sara en su almuerzo habitual. Más tarde, Linda me envió un resumen por mensaje. Mencionó casualmente que había oído hablar a personas en Meridian Financial sobre problemas de visa y deudas de juego. Nada específico, solo lo suficiente para sembrar la semilla. Esa noche, Sara me llamó, con la voz tensa. «Papá, ¿has estado difundiendo rumores sobre Kenji?» «No he dicho nada a nadie sobre Kenji». Linda mencionó que escuchó cosas sobre deudas de juego, problemas de visa. «No puedo controlar lo que la gente dice en su trabajo, Sara. Pero si varias personas hablan de las mismas preocupaciones, quizás valga la pena considerarlo». Se quedó en silencio un largo momento. «Luego Kenji quiere que deje de hablar contigo hasta después de la boda. Dice que la comunicación constante mantiene la tensión viva». Lo dejé reposar. «Quiere que dejes de hablar con tu padre durante 2 meses. No dejes de hablar, solo reduce. Dale espacio a las cosas. Sara, ¿quieres reducir el contacto conmigo?» Su voz era pequeña. «No, pero tampoco quiero conflicto. Cariño, cualquier pareja que te pida distanciarte de tu familia que te ama no está pensando en tu bienestar. Está pensando en su control. No está tratando de controlarme», dijo, pero dudaba. Esa noche, Marcus Webb llamó con su actualización de vigilancia. La ludopatía de Kenji se había intensificado dramáticamente. 5 visitas al Oakland Poker Club en la última semana, frente a las 2 o 3 sesiones largas habituales, apuestas más altas, agitación visible. La fuente de Marcus informó que la deuda de Kenji había subido a $75,000, un aumento de $8,000 en 10 días. Cualquiera que fuera la presión que tenía, estaba volviéndolo imprudente. Intentaba resolverlo apostando, solo se hundía más. Reconocí el patrón. Kenji necesitaba este matrimonio más que nunca. Eso lo hacía más peligroso y más propenso a cometer errores. Esa noche le envié un mensaje a Sara. «Te amo. Estoy aquí cuando quieras hablar. Sin juicio. Sin mencionar a Kenji. Sin mencionar el acuerdo prenupcial. Solo apoyo incondicional». 3 días después, sonó mi teléfono. «Papá, ¿podemos hablar? No sobre Kenji. No sé. Solo necesito hablar». Su voz estaba cansada, insegura. Algo había cambiado. «Claro,
Cariño. Ven cuando quieras. Siempre tienes la puerta abierta. Después de colgar, me senté en mi estudio revisando las últimas fotos de vigilancia de Marcus. Kenji en el club de póker, con el rostro demacrado, discutiendo con alguien que parecía un cobrador. La máscara se estaba resquebrajando. La desesperación de Kenji lo hacía visible. Fletcher tenía razón. Cada movimiento de Kenji lo exponía más. El intento de aislamiento había fracasado. Sara se acercaba a mí, no se alejaba. Abrí mi carpeta de pruebas, asegurándome de que todo estuviera organizado. Cuando Sara estuviera lista para conocer la verdad completa, tendría todo lo que necesitaba para ver claramente. Se acercaba agosto y con la confrontación final. A las 11:40 de la noche sonó el timbre. No estaba dormido, llevaba semanas sin dormir bien, pero la hora me sobresaltó al mirar por la mirilla. Sara, con el rostro marcado por las lágrimas, pero la expresión de furia, no de colapso. Abrí la puerta. Sostenía un teléfono en la mano. No era su teléfono. Era el de Kenji. Papá, necesito ver todo. Todo lo que sabes sobre él. Sin preámbulos. Sin defender a Kenji. Había llegado a la verdad en sus propios términos. La hice pasar. Preparé té mientras ella se sentaba en la mesa de la cocina, mirando la pantalla del teléfono. Cuando puse la taza frente a ella, finalmente habló. Dejó su teléfono cuando salió corriendo antes. Se me murió mi batería. Necesitaba revisar el correo del trabajo. Usé el suyo. Su voz era plana, mecánica. Un mensaje llegó, en japonés, de alguien llamado Teesi. Usé Google Translate. Giró el teléfono hacia mí. La traducción decía: continúa actuando bien con la estúpida estadounidense. Solo unas semanas más hasta la boda. Desplazó hacia arriba, continuó Sara. Encontré meses de conversaciones. Me llamó crédula, ingenua, discutió los tiempos para la Green Card, mencionó esperar a que murieras para reclamar la herencia a través de mí. Me senté frente a ella. Lo sé. Sus ojos se encontraron con los míos. Lo escuchaste. Aquella primera cena en la terraza. Lo escuché. Hablo japonés. Ella lo asimiló. Entonces muéstrame todo. Quiero saber exactamente con quién casi me casé. Fui a mi estudio y regresé con la carpeta de evidencias que había mantenido durante 4 meses. La extendí sistemáticamente. Fotos de vigilancia de Marcus Webb de Kenji en clubes de póker, documentación de deudas mostrando $75.000 adeudados, registros judiciales de juicios impagos, declaración escrita de Jennifer Chan sobre el fraude de $5.000, datos de expiración de visa, impresiones de publicaciones en foros preguntando cómo acelerar el matrimonio para Green Card, transcripciones de las conversaciones japonesas escuchadas. Sara leyó cada página, preguntó sobre fechas y fuentes, cruzó las mentiras de Kenji con hechos documentados. A las 3 de la mañana estaba exhausta, pero con claridad. Iba a casarse conmigo, esperar exactamente 1 año para que no pareciera sospechoso. Luego divorciarme y quedarse con la mitad de todo bajo la ley de bienes gananciales, además de lo que heredara de ti si yo no podía terminar. Si muriera durante ese año, dije con suavidad. Sí, ese era su plan. Sus lágrimas eran ahora rabia. Mañana lo confrontaremos. Quiero que vea que sé. A la mañana siguiente, Sara escribió a Kenji. Ven a casa de mi padre a las 10. Necesitamos hablar sobre la boda. Él llegó con cautela y esperanza, pensando que tal vez ella me había convencido de ceder sobre el acuerdo prenupcial. Entró en el comedor y encontró a Sara, a mí y a Richard Fletcher sentados con la carpeta de evidencias abierta entre nosotros. Su rostro pasó de esperanzado a cansado, atrapado en 3 segundos. Sara habló primero. Encontré tu teléfono anoche. Leí tus mensajes con Teesi. Sé cómo me llamaste. Sé lo que planeaste. Mostró capturas traducidas, estúpida estadounidense. Cásate con ella. Espera 1 año. Divorcio. Obtén la mitad bajo la ley de bienes gananciales.
Kenji intentó reír. Sara, eso son solo bromas entre chicos. No entiendes el contexto. Google Translate fue muy claro, su voz era hielo. Eso no es broma. Es fraude. Él trató de justificarse, mal traducción, malentendido, fuera de contexto. Pero Sara presentó pieza tras pieza, deudas de juego, juicios judiciales, la historia de Jennifer Chan, la línea de tiempo de la visa. Sus defensas se derrumbaron. Se volvió hacia mí. Me espiaste. Contrataste investigadores. Esto es un entrampamiento. Fletcher habló por primera vez. Señor Yamamoto, todo esto se obtuvo legalmente. Registros públicos, vigilancia legal, declaraciones voluntarias de testigos. Sin embargo, lo que usted hizo, investigar fraude matrimonial, planear explotar la ley de bienes gananciales y usar el matrimonio para beneficios migratorios, constituye fraude matrimonial bajo la ley federal. El fraude migratorio conlleva penas, incluyendo denegación permanente de visa, cargos criminales y deportación. El rostro de Kenji se puso blanco. Su último estallido fue de furia, cambiando entre japonés e inglés, gritando acusaciones de racismo y amenazas de demandas por difamación. Pero su furia solo confirmó su culpabilidad. Respondí en japonés. Kenji, hijo, te di todas las oportunidades de ser honesto. Elegiste el engaño. Luego en inglés. Esta conversación ha terminado. Por favor, vete. Su último intento desesperado hacia Sara. Por favor, puedo explicarlo todo. Fuera, dijo ella. No me contactes nuevamente. El compromiso ha terminado. Tras la salida de Kenji, nos quedamos en silencio. Sara temblaba. Rabia, alivio, dolor mezclados. Fletcher recogió sus documentos. Prepararé una carta de cese y desistimiento. Si él te contacta de nuevo, documenta todo. Después de que Fletcher se fue, Sara y yo nos sentamos en el comedor donde todo había comenzado. Papá, siento mucho no haberte creído. Intentaste protegerme y yo te detuve. Amabas a alguien. Eso no es algo por lo que disculparse. Solo me alegro de que hayamos llegado hasta aquí antes de la boda. Se apoyó en mi hombro, exhausta. Afuera, el sol de agosto iluminaba el jardín. La parte más difícil había terminado. Ahora venía la rendición de cuentas. 3 días después de la confrontación, Kenji me llamó desde un número desconocido. Su voz era diferente, la desesperación reemplazaba al encanto. Señor Thompson, por favor. ¿Podemos hablar? Devolveré el anillo, todos los regalos. Solo no me denuncie a inmigración. Dejaré en paz a Sara. Solo necesito tiempo para resolver mi situación de visa. Kenji, planeaste casarte con mi hija por estatus migratorio y beneficio financiero. Investigaste cómo maximizar el robo bajo la ley de bienes gananciales. Hablaste de esperar a que yo muriera para reclamar herencia. Eso no son malentendidos. Son crímenes. Intentó suplicar y luego amenazar con demandas de difamación. Lo interrumpí. Demanda lo que quieras. Tenemos documentación. Tus acciones tienen consecuencias. Querías usar a mi hija como boleto y cuenta bancaria. Eso no queda impune. Con autorización de Sara, Fletcher redactó un informe anónimo al empleador de Kenji, documentando $75.000 en deudas de juego, participación en clubes de apuestas ilegales, inestabilidad financiera y violación de la política ética de la empresa. Lo envió por correo electrónico anónimo con registros públicos y fotos de vigilancia. Factual, verificable, imposible de ignorar. 2 semanas después, Kenji fue despedido de Meridian Financial Partners. Motivo oficial: violación de la política ética respecto a pasivos financieros no declarados. Su patrocinio de visa H-1B fue retirado de inmediato. Según la ley migratoria, tenía 60 días para encontrar un nuevo patrocinador o abandonar el país. Con su historial, ninguna empresa lo tomaría. Sara se enteró de su despido a través de rumores en la oficina. Linda Morrison escuchó de contactos en Meridian.
Sara no sintió triunfo, solo un alivio agotador. Realmente había terminado. A finales de agosto, Kenji regresó a Japón. No podía permitirse quedarse ni conseguir un nuevo patrocinador de visa. Las deudas de juego seguían presionando. Se corrió la voz en redes profesionales sobre su salida repentina. Su reputación quedó dañada. De vuelta en Japón, enfrentó sus deudas y el conocimiento de que su brillante plan había terminado en un fracaso total. Ninguna confrontación dramática final, solo ausencia. El hombre que intentó estafarnos había desaparecido. Una semana después de la partida de Kenji, Sara y yo cenamos en mi casa. Todo en paz, normal. Papá, necesito decir esto bien. Su voz era firme. Lo siento. Desde aquella primera cena lo viste claro. Te acusé de ser controlador, prejuicioso. Estabas protegiéndome y yo te convertí en el villano. Sara, déjame terminar. Contrataste investigadores, consultaste abogados, recopilaste pruebas, todo mientras yo defendía a alguien que me llamaba estúpido a mis espaldas. Lo siento mucho, cariño. Estaba enamorada, o creía estarlo. El amor nos hace vulnerables. Eso no es debilidad. Pero tenías razón. Tenías razón sobre Kenji. Pero necesitabas conocer la verdad a tu manera. Si te hubiera contado lo que escuché esa primera noche, ¿me habrías creído? No, no lo habría hecho. Exacto. Necesitabas pruebas que pudieras verificar tú misma. Me alegro de que hayamos llegado hasta aquí antes de la boda. Ella lloraba ahora. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando te alejé. Eso es lo que hacen los padres. Nunca nos rendimos. Llegó septiembre. La vida volvió a un ritmo más sano. Sara se unió a un grupo de apoyo para personas que habían pasado por relaciones manipuladoras, aprendiendo a reconocer señales de alerta, procesando lo ocurrido, reconstruyendo la confianza en su propio juicio. Teníamos cenas semanales, más abiertos entre nosotros que nunca. Volví a las rutinas que había descuidado, trabajar en mi jardín, leer, aceptar invitaciones que había pospuesto. Una antigua colega de Berkeley me pidió dar una clase magistral sobre comunicación intercultural. Acepté y encontré una satisfacción inesperada al volver a enseñar, compartiendo conocimientos con valor práctico. A mediados de septiembre, en una tarde cálida, Sara me ayudó a plantar crisantemos de otoño en el jardín. Había comenzado a salir de manera casual nuevamente. Un café con alguien de la oficina de Linda. Sin presión. ¿Sabes qué es extraño?, dijo, presionando la tierra alrededor de un crisantemo. Siento que aprendí más en 4 meses que en 4 años de universidad. ¿Sobre qué? Sobre el juicio, sobre tomarse el tiempo para conocer a las personas, sobre escuchar a quienes me aman cuando tienen preocupaciones. Hizo una pausa. Sobre que mi papá es más inteligente de lo que le daba crédito. Sonreí. Tenía una ventaja injusta. Hablo japonés. Tenías experiencia. Habías vivido más tiempo. Visto patrones. Yo seguía pensando que tu precaución era sobreprotectora. Pero solo estabas consciente. Ella se enderezó, quitándose la tierra de las rodillas. ¿Harás algo por mí? Cuando empiece a salir en serio otra vez, ¿los conocerás? Y si ves señales de alerta, ¿me lo dirás siempre? Ese es mi trabajo. Se apoyó en mi hombro. Tengo suerte de tenerte. Yo también tengo suerte de tenerte a ti, cariño. Por eso no podía dejar que nadie te hiciera daño. El jardín brillaba bajo la luz de la tarde. Flores de otoño listas para florecer. Mi hija a mi lado, ahora más sabia, más fuerte. La crisis había pasado. Lo que quedaba era comprensión. La experiencia importa. La sabiduría tiene valor. Y proteger a quienes amas nunca está mal. Incluso cuando aún no pueden ver el peligro. Miré a Sara. ¿De verdad?, dije. Me devolvió la mirada. ¿Qué? Nada. Solo me alegra que estés aquí. Ella sonrió, entendiendo sin palabras.
Volvimos a plantar. La vida continuó. La justicia se había hecho. La familia estaba protegida. La historia no termina con una resolución dramática. Termina con paz silenciosa. El final más satisfactorio de todos. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por mirar.